Todavía recuerdo ese día con total claridad. El día en que todo en mi vida se hizo pedazos. Era 12 de julio, bajo el calor sofocante de Fresno, California. Ese tipo de calor opresivo que hace que el aire se sienta espeso y pesado. Ese calor que te hace querer esconderte en una habitación con aire acondicionado y no volver a salir. Yo, Everett Rowe, acababa de cumplir 30 años y seguía trabajando como asociado de almacén en Amazon. No era un trabajo soñado, pero me sentía orgulloso de mí mismo por trabajar duro siempre, por ser enérgico, por ser el primero en llegar y el último en irme. Mis compañeros me llamaban Everett el payaso porque siempre estaba bromeando, tarareando melodías mientras movía palés entre los estantes gigantes del almacén, intentando aliviar aunque fuera un poco aquella atmósfera sofocante. Pero ese día, todo cambió en un instante. El gerente Sanders, un hombre de rostro pétreo al que jamás había visto sonreír, me llamó a su oficina. Deslizó una carta de despido sobre el escritorio y dijo con una voz plana, sin emociones, como si leyera un guión. La empresa está haciendo recortes por motivos presupuestarios. Estás en la lista. Hoy es tu último día. Me quedé congelado, con las manos temblando mientras sostenía el papel, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Balbuceé. Pero señor, he trabajado bien, ¿no? Nunca he violado ninguna regla. Sanders solo negó con la cabeza, ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. No es por tu desempeño, Everett. Es por presupuesto. Y eso fue todo. 7 años de dedicación, 7 años de sudor, terminados con una hoja de papel y unas frases frías. En el camino de regreso a casa, en mi vieja Ford Ranger, no encendí la radio como siempre. Mi mente estaba consumida por una sola pregunta. ¿Cómo le voy a decir esto a mi esposa? Las facturas de servicios se apilaban en la mesa. Los intereses de las tarjetas de crédito crecían como locos. Y la enorme hipoteca que habíamos firmado hacía 5 años ahora dependía únicamente de mi escaso sueldo. Britney, mi esposa, era una mujer extremadamente pragmática, a veces al punto de asustarme. Tenía solo 27 años, sorprendentemente hermosa, con largo cabello rubio dorado y ojos azules claros. Un tipo de belleza que, cuando nos enamoramos, me hizo sentir que era el hombre más afortunado del mundo. Ella se quedaba en casa cuidando de nuestra hija y ocasionalmente hacía uñas para ganar un poco extra, pero yo seguía siendo el principal sostén económico. Apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos, tratando de concentrarme en la carretera mientras los ojos me ardían y la garganta se me cerraba de amargura. En los últimos años, el pragmatismo de Britney había sido cada vez más evidente. Se sentaba mirando Facebook e Instagram, viendo a sus amigas presumir casas nuevas, autos de lujo, viajes a las Maldivas o París, y luego soltaba largos suspiros pesados. Yo siempre forzaba una sonrisa, la abrazaba y decía: «Ten paciencia, cariño. Estoy intentando». Pero mi ten paciencia nunca era lo suficientemente rápido como para alcanzar la vida lujosa y glamorosa con la que Britney soñaba. Aparqué frente a nuestra pequeña casa de 2 habitaciones en la que habíamos puesto todo nuestro dinero y nuestras esperanzas. Era una casa vieja, desgastada, con pintura descascarada y un césped delantero lleno de maleza, porque siempre trabajaba horas extra y nunca tenía tiempo de cortarlo. Respiré hondo. Forcé una sonrisa y abrí la puerta. Cena, mi hija, jugaba con su cocinita de juguete en la alfombra de la sala. Cuando me vio, gritó de alegría. «¡Papi!». Corrió hacia mí, rodeándome el cuello con sus pequeños brazos. La abracé fuerte, con el nudo en la garganta y los ojos ardiendo. Britney estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano, el rostro frío y sin expresión, cuando entré. «Everett, ya estás aquí», dijo sin un rastro de calidez. Dejé una caja de comida para llevar sobre la mesa, respiré hondo para reunir valor y dije: «Cariño, tengo algo importante que contarte». Britney levantó la vista, frunciendo el ceño con fastidio. «¿Y ahora qué?». Tragué saliva, intentando que mi voz no temblara. Hoy, en el almacén, la empresa hizo recortes. Me despidieron.
Silencio. Un silencio sofocante, interminable. Britney dejó su teléfono lentamente, cruzó los brazos como si estuviera conteniendo una tormenta. ¿Despedido?, repitió, con una voz afilada como una navaja. ¿En serio, Everett? Es verdad, amor. Me despidieron. Pero no te preocupes. Buscaré otro trabajo de inmediato. Tengo 7 años de experiencia en Amazon. Seguro que... Quiero divorciarme, me interrumpió, con una voz tan fría que me recorrió un escalofrío. Me quedé paralizado, la mente en blanco, incapaz de creer lo que había escuchado. ¿Qué dijiste? Divorcio, repitió aún más tajante. Ya tuve suficiente, Everett. Quiero divorciarme. Las piernas se me aflojaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Britney, cálmate. Estamos pasando por un momento difícil, pero lo resolveré. Te prometo que conseguiré un trabajo mejor. Vamos a superar esto. Britney soltó una carcajada amarga, casi espeluznante. ¿Prometes? Llevas prometiendo 5 años. Y nada cambió. Estoy cansada, Everett. Cansada de llorar por las facturas cada mes. Cansada de mentirle a mis amigas diciendo que mi esposo es gerente cuando en realidad solo empujas carritos en un almacén. Cansada de ver a nuestra hija crecer en una casa que está a punto de ser embargada. Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Las lágrimas empezaron a descender por mi rostro sin poder contenerlas. Pero somos una familia, no puedes irte ahora. Por eso mismo tengo que divorciarme, escupió Britney, con los ojos rojos de ira y desprecio. Porque somos una familia. No veo un futuro desde el día en que me casé contigo. Tengo 27 años, Everett. No quiero pasar mi vida trabajando solo para pagar deudas, viviendo al día. Quiero otra vida. Me merezco una mejor. Cena estaba acurrucada en una esquina, abrazando su muñeca, con los ojos enormes llenos de terror al ver a sus padres discutir. Me arrodillé, llorando, agarrando la manga de Britney con desesperación. Por favor, piénsalo por Cena. Ella necesita a su mamá y a su papá. No podemos romperle el mundo. Britney me miró un largo instante sin moverse. Luego se dio la vuelta, tomó a Cena en brazos y dijo con una voz gélida. Estará mejor conmigo. Mejor que crecer viendo a sus padres pelear por dinero todos los días. No, Britney, por favor no me dejes. Intenté tomarle el brazo, pero lo apartó con tanta fuerza que casi caí al suelo. No me toques, me escupió. Fue a la habitación, abrió el armario, sacó una maleta y comenzó a empacar su ropa y la de Cena con rapidez mecánica, como si llevara tiempo lista para ese momento. Yo me desplomé en el suelo, llorando, repitiendo una y otra vez. Por favor piensa en esto. Pero Britney nunca volvió la vista atrás. El sonido de la cremallera, los pasos apresurados, la puerta golpeando al cerrarse. Y después, nada. Solo silencio. Pasó una semana como una pesadilla interminable. Apenas comía ni bebía. No podía dormir. Me quedaba tirado en el sofá mirando el techo agrietado mientras las lágrimas caían sin ruido. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de cobranza que no me atrevía a abrir. Llamé a Britney decenas de veces. Nunca contestó. Todos mis mensajes tenían solo una marca gris. Me había bloqueado por completo. Entonces, un martes por la mañana, unos golpes desesperados en la puerta me despertaron. Me arrastré hasta abrir. 2 hombres de traje negro estaban allí. Uno sostenía un maletín y el otro una pequeña cámara. El mayor habló primero. ¿Señor Everett Rowe? Sí, soy yo, respondí con voz ronca. Venimos de Wells Fargo. Esta es una notificación de embargo de bienes. Su hipoteca ha estado en mora más de 90 días. Tiene 24 horas para empacar sus pertenencias y desalojar la propiedad. Me quedé como estatua, sosteniendo el papel amarillo con letras rojas temblorosas. Pero, ¿puedo pedir una extensión?
Mi esposa se fue. Perdí mi trabajo. Voy a intentar pagar. El más joven me interrumpió con voz plana. Lo siento, señor. Procedimiento es procedimiento. Se dieron la vuelta y se fueron, dejándome congelado en la puerta. Miré la casa por última vez. El viejo sofá donde Britney veía películas. La mesa donde Cena dibujaba feliz. El dormitorio que aún tenía un tenue aroma a su perfume. Fui a la habitación, metí unas pocas mudas de ropa en una mochila, tomé la foto familiar del año anterior, cuando todavía sonreíamos de verdad, y salí por la puerta. Las lágrimas ya se me habían acabado. Un viejo camión de mudanza me llevó con unas cuantas cajas patéticas lejos del vecindario donde había vivido 5 años. Detrás de mí, la casa quedó sellada con cintas rojas. Ya no tenía casa. No tenía trabajo. No tenía familia. En poco tiempo, lo había perdido todo. Conduje sin rumbo, las lágrimas empañando mis ojos. Fresno se veía extraño, como si ya no perteneciera allí. Incluso las calles conocidas parecían burlarse de mí. Me detuve en un motel barato junto a la carretera y pagué $50 por una noche, casi el último dinero que tenía. La habitación olía a cigarro viejo. El colchón estaba hundido y el rugido de los camiones pasaba toda la noche. Me quedé mirando el techo manchado, con la mente en blanco. Pensé en Cena. ¿Dónde estaría durmiendo esa noche? ¿Estaría llorando por su papá? Pensé en Britney. ¿Cómo pudo darme la espalda tan rápido? Y pensé en mis padres adoptivos, Reed y Cora Rowe, que vivían en las afueras de Bakersfield a poco más de 1 hora. Eran el último salvavidas que me quedaba. Sí, su cariño siempre había sido frío y condicional cuando era niño, pero al menos me habían criado, me habían dado un nombre y un techo. Me convencí de que en una crisis así me recibirían. Papá Reed era rudo, pero siempre decía: un hombre debe sostenerse por sí mismo. Seguramente me daría algún consejo. Mamá Cora se quejaba mucho, pero era mi madre. Seguro se compadecería de su hijo hundido. Y Finn, mi hermano menor, aunque era grosero, había crecido conmigo. No permitiría que su hermano mayor durmiera en la calle. A la mañana siguiente reuní mis últimas monedas, compré una caja de donas y 2 cafés negros y conduje hasta su casa. En el camino, me repetí que debía mantener la calma, explicar todo con serenidad, no dejar que pensaran que era un completo fracaso. Les diría que era una mala racha temporal, que pronto me pondría de pie, que les pagaría todo multiplicado por 10. En mi mente visualicé la escena. Mamá Cora abrazándome. Papá Reed dándome una palmada en el hombro. Pasa, hijo. Aquí estamos. Solo imaginarlo me reconfortó un poco. La casa de mis padres adoptivos estaba al final de un camino de tierra roja, una casa estilo rancho de un solo piso donde vivían desde antes de adoptarme. El jardín delantero estaba impecable, como siempre. Mamá Cora temía lo que dijeran los vecinos. Aparqué, respiré hondo, tomé las donas y llamé a la puerta. Se abrió. Papá Reed estaba allí, alto e imponente, pelo blanco cortado al ras, la cara curtida y llena de arrugas. Llevaba camiseta sin mangas y pantalones cortos viejos. Sus ojos entrecerrados me examinaron de arriba abajo con una frialdad que jamás había visto tan clara. Everett, dijo con su voz grave, sin sorpresa ni satisfacción. Hola, papá, forcé una sonrisa, levantando la caja. Traje desayuno. No la tomó. Solo se quedó allí, bloqueando la entrada, con los brazos cruzados. Mamá Cora apareció detrás, con su permanente perfectamente arreglada y maquillaje impecable, aunque ni siquiera había salido de casa. Me miró lentamente, como si escaneara mi cabello desarreglado y mis zapatos llenos de barro, y arrugó la nariz como si oliera algo desagradable. Desde el interior, Finn asomó la cabeza. Mi hermano adoptivo, de 24 años, regordete, con el cabello largo recogido en una coleta. Se apoyó en el marco, brazos cruzados, con una sonrisa burlona como esperando una función. Tragué saliva y traté de que la voz no me temblara.
Mamá, papá, estoy en problemas. Perdí mi trabajo. Britney se fue y se llevó a cena. El banco embargó la casa. No tengo a dónde ir. Solo les pido quedarme unas semanas. Buscaré un empleo. Lo juro. Silencio. Un silencio tan pesado que pude escuchar el ventilador dentro de la casa. Mamá habló primero, con voz aguda y llena de desprecio. ¿Quedarte aquí? ¿Ahora sí te acuerdas de tus padres? Pensé que eras demasiado bueno para nosotros. Te casaste con una mujer guapa, tuviste una hija, te fuiste y viviste tu vida. Bajé la cabeza, temblando. Mamá, lo siento. No quería molestarlos, pero no tengo otra opción. Papá rugió como un trueno. Un hombre hecho y derecho deja que su esposa lo abandone, pierde su casa y vuelve a arrastrarse para que lo mantengan sus padres. ¿Cuántos años tienes, Everett? 30, no 3. Hazte cargo de tu vida y deja de venir aquí a avergonzarme frente a los vecinos. Di un paso atrás, sintiendo como el corazón se me apretaba como en un torno. Pero papá, soy tu hijo. Mamá apretó los dientes y me señaló con el dedo. ¿Hijo? Solo has sido una carga. ¿Qué has hecho bien? Abandonaste la escuela, te despidieron, te casaste con una mujer que te dejó, y ahora llegas endeudado para que el vecindario se burle. Me das vergüenza. Finn habló por fin, con voz chillona y burlona. Dio un paso para quedar junto a nuestros padres, todavía con los brazos cruzados, sonriendo con más ganas. Vaya, vaya, míralo. ¿Se te acabó el dinero? Hasta los animales callejeros saben cuándo arrastrarse de vuelta al nido. Me quedé helado. Finn, ¿qué demonios estás diciendo? Él soltó una carcajada más fuerte, señalándome directamente. Callejero. ¿De verdad pensaste que era su hijo de verdad? Mamá y papá te sacaron del orfanato por diversión. ¿Quién iba a pensar que criarían un pedazo de basura inútil? Papá asintió lentamente, con voz baja pero venenosa. Finn tiene razón. Tu madre y yo cometimos un error durante 30 años. Adoptamos a un parásito que solo trajo mala suerte. ¿Y aún tienes el descaro de aparecer aquí? Mamá remató, prácticamente gritando, escupiendo al hablar. Lárgate. Fuera de mi casa. No quiero que los vecinos te vean aquí ni un segundo más. No tengo un hijo como tú. Retrocedí tambaleándome, la cabeza girándome, las lágrimas brotando no de tristeza sino de la más profunda traición. Yo, el bebé abandonado al nacer, entendí al fin la verdad brutal. Nunca me habían querido de verdad. Cada vez que me llamaron mantenido. Cada vez que me compararon con Finn. Cada Navidad en la que me dejaron fuera. Ahora todo tenía sentido. Me di la vuelta sin decir una palabra. La risa de Finn me persiguió. Los gritos agudos de mamá se clavaron en mis oídos. Llegué al camión, las manos temblando tanto que casi dejé caer las llaves. Arranqué y me fui sin saber a dónde iba, las lágrimas nublando el parabrisas. La sensación de traición me desgarraba el alma. Ya no tenía familia adoptiva. Ya no tenía nada. El camión se sacudía por el camino de tierra roja que llevaba de vuelta a la carretera, levantando nubes de polvo detrás. No sé cuánto conduje. Solo sé que, cuando finalmente me detuve, ya era noche cerrada y estaba en las afueras de Bakersfield. Entré al motel más decadente de la zona. La dueña era una anciana medio ciega que me entregó la llave de la habitación 12 sin siquiera mirarme. La habitación era exactamente lo que esperaba, pintura descascarada por placas enteras. Manchas amarillas en el techo. Una alfombra vieja con olor a cigarro rancio y perfume barato de los años 90. Una cama hundida, una mesa podrida y un televisor antiguo que no captaba ningún canal. Caí en el colchón, cuyos resortes se quejaron como si protestaran por mí. Esa primera noche me quedé mirando el techo hasta el amanecer, sin dormir ni un minuto. Los días siguientes fueron una pesadilla repetida. Me despertaba a las 5 de la mañana, me ponía la única ropa limpia que me quedaba y conducía por Fresno y Bakersfield entregando solicitudes. Amazon, Walmart, Target, pequeños almacenes,
plantas empacadoras, incluso locales de comida rápida. En todas partes decía lo mismo. Lo llamaremos. Pero el teléfono nunca sonó. Algunos fueron brutalmente sinceros. Amazon te despidió en los recortes. No contratamos a nadie de esa lista. Volvía a la habitación, me sentaba mirando el techo y me preguntaba qué había hecho tan mal para que el mundo entero me diera la espalda al mismo tiempo. Finalmente, me tragué el orgullo y tomé cualquier trabajo que encontré. Mudanzas, cargando muebles pesadísimos hasta sentir que los hombros se me reventaban. Limpieza de obras en construcción, respirando polvo todo el día, con la espalda a punto de romperse. Algunos días trabajaba como mesero en un diner mexicano. Otros días lavaba autos en un lavadero automático. Cada día ganaba entre 40 y $50, suficiente para 2 comidas baratas en la habitación. Bajé de peso rápidamente. Me salieron ojeras oscuras. Mis manos se llenaron de callos y se pusieron ásperas. Cada noche, cuando regresaba arrastrándome a esa habitación oscura y mugrienta, me sentaba en la cama crujiente, encendía la lámpara de escritorio de un amarillo enfermizo y miraba fijamente las 4 paredes con moho, preguntándome cómo cayó mi vida al absoluto fondo tan rápidamente. Hace solo unas semanas, tenía una esposa, una hija, una casa, un trabajo estable. Ahora no era más que un hombre sin hogar de 30 años, durmiendo en un motel sucio y viviendo a base de sándwiches. El vacío de la habitación no me dejaba lugar para esconderme. Las preguntas que había enterrado en lo profundo desde la infancia ahora surgían como una represa rota. ¿Quiénes eran mis verdaderos padres? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron con la familia Rowe? ¿Una familia que nunca me vio como su hijo? Los recuerdos de la infancia volvieron pieza por pieza, afilados como cuchillos. Recordaba las tórridas tardes de verano cuando Finn se iba al parque con mamá Cora, mientras que papá Reed me dejaba en casa para lavar el auto, cortar el césped y limpiar cada ventana. Solo tenía 8 años. Mis pequeñas manos agarrando un cepillo enorme para frotar el neumático, con el sudor corriendo por mi cara. «Apúrate, niño. Deja de ser flojo», papá Reed gritaba desde el sofá, con los ojos pegados a la televisión. Recordaba las cenas familiares donde siempre me servían último. Mamá Cora ponía el mejor trozo de carne en el plato de Finn, y luego me miraba fríamente. «Come menos. ¿Quién te crees que eres para comer como un hijo verdadero?» Finn se reía fuerte y la imitaba. «Exacto. Un huérfano debería conocer su lugar». Recordaba las vacaciones de verano cuando toda la familia iba a la playa o a la montaña, y a mí me enviaban con los padres de mamá Cora. Casi no me hablaban. Me sentaba solo a comer sobras frías, mirando por la ventana a los vecinos que paseaban con sus hijos al parque, con lágrimas cayendo sin que me diera cuenta. Mi infancia no fue más que comer, estudiar y soledad. Nadie me preguntaba si había tenido un buen día en la escuela. Nadie me abrazaba cuando me caía y me raspaba la rodilla. Nadie venía a verme jugar al fútbol, a pesar de que era el delantero titular del equipo escolar. Finn era lo opuesto. En cada uno de sus partidos, toda la familia aparecía animando. Mamá Cora incluso hacía pancartas para agitar. La secundaria fue peor. Finn y sus amigos me convirtieron en su saco de boxeo. Me empujaban a los contenedores de basura, me tiraban agua en el baño, me llamaban el bastardo de la familia Rowe. Cuando se lo conté a mamá Cora, ella solo se encogió de hombros. «Te acosan porque eres débil». Papá Reed gritaba, «Un hombre de verdad se defiende». «Inútil». Cuando empecé a trabajar en Amazon, pensé que las cosas finalmente cambiarían. Enviaba dinero a casa todos los meses, esperando que estuvieran orgullosos. No lo estaban. Mamá Cora tomaba el dinero y decía, «Considéralo un reembolso por criarte». Papá Reed lo usaba para ir a beber y todavía gritaba, «¿Presumes de ese salario patético?» Finn se burlaba, «Orgulloso de tu dinero de bolsillo de Amazon. ¿Todavía esperas que mamá y papá te mantengan? Clásico parásito». Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su amor y reconocimiento, solo para darme cuenta de que siempre había sido nada más que un error que se vieron obligados a soportar. Esos oscuros recuerdos se aferraban a mí, arrastrándome más profundo en el abismo hasta una noche de octubre. Era casi medianoche.
Estaba sentado en la cama, abrazando mis rodillas, mirando fijamente al vacío, cuando de repente hubo 3 golpes calmados y medidos en la puerta. Mi corazón palpitó. ¿Quién podría ser a esta hora? ¿El dueño del motel? ¿La policía? Me levanté, con las manos temblando, y abrí la puerta solo una rendija. Un hombre alto estaba allí, con un abrigo grueso de lana, el cuello levantado, cubriendo la mitad de su rostro, luciendo elegante y completamente fuera de lugar. Parecía tener sus 50 años, cabello plateado corto, ojos marrones penetrantes. Dio una pequeña sonrisa cortés y habló con una voz baja y cálida. Lamento mucho la hora. ¿Es usted Everett Rowe? Tengo algo extremadamente importante que discutir con usted. 10 minutos, eso es todo. Estaba desconfiado, todavía agarrando el pomo de la puerta, pero por alguna razón abrí la puerta un poco más y me hice a un lado. Pase. Él entró. Una sutil colonia masculina lo siguió, completamente en desacuerdo con el hedor a moho de la habitación. Se sentó en la única silla. Yo me senté al borde de la cama frente a él. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó una tarjeta de presentación. Cartulina gruesa, letras grabadas en oro. Parker Price, abogado senior. Price and Associates, despacho de abogados. Mi nombre es Parker Price. Soy el abogado personal del señor Alfred Bailstone, fundador del grupo Bailstone, que actualmente reside en Jackson Hole, Wyoming, dijo lenta y claramente. Tomé la tarjeta con los dedos ligeramente temblorosos. El nombre Alfred Bailstone me sonaba. ¿Se refiere al multimillonario Alfred Bailstone, el que fundó el famoso grupo Bailstone en Wyoming? Pregunté. Parker asintió suavemente. Pero no tengo ninguna conexión con él. Debe haberse equivocado de persona, dije firmemente. Parker me miró directamente a los ojos, su mirada se suavizó como si eligiera cada palabra con cuidado. No, Everett, no me equivoco. El señor Alfred Bailstone es su padre biológico. Lo ha estado buscando durante muchos años. Ahora está muy enfermo, cáncer terminal. Antes de fallecer, solo tiene un deseo, ver a su hijo solo una vez. El mundo a mi alrededor dejó de girar. Podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Padre biológico, repetí con voz ronca. ¿De qué está hablando? Soy un huérfano. Me adoptó la familia Rowe. Eso es correcto. Parker asintió lentamente. Pero los Rowe no lo adoptaron de la manera que usted cree. Debería conocer al señor Alfred y hablar con él directamente. Él le dará todas las respuestas. Me quedé sentado, congelado, mi mente daba vueltas. Mi padre verdadero era un multimillonario. Me había estado buscando todos estos años. Sonaba como la trama de una película barata. Imposible. Irreal. Parker puso una mano en mi hombro, su voz gentil pero firme. Sé que esto es mucho para asimilar. Aquí está mi tarjeta. Cuando esté listo, mañana, el año que viene, llámeme. Pero por favor recuerde, el señor Alfred no tiene mucho tiempo. Solo quiere ver a su hijo una vez y disculparse por no haber estado allí para usted estos últimos 30 años. Se levantó, me dio un firme apretón de manos y caminó hacia la puerta. Esta se cerró suavemente tras él, dejándome solo en la habitación húmeda y con olor a moho, todavía agarrando la tarjeta de presentación. Mi corazón latía desenfrenadamente, mis pensamientos eran una tormenta caótica, incapaz de concentrarme en nada excepto en una sola idea. Soy el hijo de un multimillonario. Mi padre verdadero me está esperando y se está muriendo. No dormí esa noche, ni las muchas noches que siguieron. Me acosté en el colchón hundido, con los ojos bien abiertos, mirando el techo agrietado, mientras esa tarjeta de visita descansaba ordenadamente en la mesa como una bomba de tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el rostro de un hombre al que nunca había conocido, a veces sonriendo, a veces llorando, a veces disolviéndose en la oscuridad. Me pregunté 1000 veces, ¿y si no voy? ¿Y si voy y me abandonan de nuevo? ¿Y si todo esto es solo una broma cruel?
Pero en el fondo, sabía que no podía huir para siempre. Tenía que enfrentarlo, aunque solo fuera para saber la verdad. Al 7º día después de la visita de Parker Price, tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que marcar el número 3 veces. Sonó 2 veces antes de que contestaran al otro lado. «Hola, habla Parker Price». Su voz todavía tenía el mismo tono bajo y cálido de esa noche. Tragué saliva con fuerza. Soy Everett Rowe. Un segundo de silencio, luego una risa suave y genuinamente alegre. Everett, he estado esperando esta llamada durante días. ¿Está bien? Yo quiero conocer al señor Alfred, dije, con la voz temblorosa. Eso es maravilloso, respondió de inmediato, con la emoción espesa en sus palabras. Le envío la dirección y las indicaciones detalladas ahora mismo. Puede venir en cualquier momento, pero le sugiero encarecidamente que sea pronto más que tarde. No le queda mucho tiempo. El mensaje de texto llegó segundos después. Una dirección en Jackson Hole, Wyoming. Instrucciones de manejo en una línea corta. La puerta principal se abrirá cuando llegue. Yo estaré esperando. Miré la pantalla durante un largo rato, luego me levanté y comencé a empacar. No había mucho que empacar. Unas cuantas camisas viejas, un cepillo de dientes, la arrugada foto familiar de Britney, Cena y yo. Metí todo en mi mochila. Pagué el motel por otra semana para mantener la habitación. Me subí a mi maltratada Ford Ranger y apunté hacia el norte. El viaje tomó casi 16 horas. Conduje durante la noche, deteniéndome solo para gasolina y café negro en estaciones de carretera. Wyoming apareció ante mí en una gélida mañana de otoño. Las grandes tetones cubiertas de nieve se elevaban en la distancia. El lago Jackson brillaba como un espejo bajo el sol temprano. Nunca había visto un lugar tan hermoso. Dolía. Aquí era donde mi padre biológico había vivido toda su vida. Mientras yo crecía en apartamentos con moho y polvorientos almacenes. El camino privado hacia la finca de los Beilstone serpenteaba entre pinos imponentes. Cuando finalmente aparecieron las enormes verjas de hierro, tuve que detenerme un minuto solo para respirar. Las verjas tenían al menos 5 metros de alto, intrincadamente talladas, flanqueadas por muros de piedra que encerraban cientos de acres. Presioné el interfono como se me indicó. Una cámara giró en silencio y las puertas se abrieron sin un sonido. El camino pavimentado serpenteaba a través del bosque y de repente se abría en un pequeño valle. La casa, no, el palacio, se alzó ante mí, un edificio principal de piedra gris de 3 pisos con techos de cobre envejecido de color verde, 2 alas extensas, una piscina infinita y un jardín de rosas inglés todavía en flor a pesar del final del otoño. Frente a la entrada había una fuente de mármol coronada por un ángel de bronce. Aparqué en el patio, sintiéndome como un mendigo que había tropezado con un palacio real. Un hombre de mediana edad con un traje negro esperaba en los escalones de la entrada. Se inclinó ligeramente. «Joven Everett, soy Charles, el mayordomo. Por favor, sígame». Lo seguí a través de unas puertas de roble imponentes. El interior era aún más abrumador. Suelos de mármol italiano pulido, un techo pintado con frescos al estilo renacentista, arañas de cristal de Swarovski destellando a la luz del sol. El tenue aroma a sándalo se mezclaba con el olor estéril de la medicina. Caminamos por un pasillo interminable bordeado de enormes pinturas al óleo originales. Cada pisada resonaba absurdamente fuerte. Mantuve la cabeza baja, agarrando las correas de mi mochila, preguntándome si realmente pertenecía allí. Charles se detuvo ante una puerta de nogal intrincadamente tallada. Llamó 2 veces, luego la abrió. «Pase, por favor. El señor Alfred lo espera». Entré. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. La habitación era enorme, pero pesada por el olor a medicina y el siseo rítmico de una máquina de oxígeno. En el centro había una gran cama de hospital, rodeada de equipos de última generación. Allí yacía un anciano con el pelo blanco como la nieve,
mejillas demacradas y piel pálida. Pero sus ojos gris acero se iluminaron en el momento en que me vieron. Era Alfred Beilstone. Intentó incorporarse, solo logró un leve movimiento y extendió sus temblorosas manos esqueléticas. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. Everett, hijo mío, realmente eres tú. Me quedé paralizado en la entrada, con la garganta cerrada. ¿Papá? ¿Señor? ¿O simplemente un extraño que compartía mi sangre? Estaba aterrorizado de que si daba un paso adelante, todo se desvanecería como pompas de jabón. Alfred comenzó a llorar abiertamente, su voz débil pero desbordante de emoción. «Ven aquí, hijo. Por favor, déjame verte claramente». Caminé hacia adelante como en un sueño, cada paso pesado como el plomo. Me senté en la silla junto a la cama, un océano de espacio entre nosotros, aunque solo estábamos a 1 metro de distancia. Alfred extendió la mano y tocó mi mejilla. Su mano estaba helada pero temblaba de alegría. «Te pareces tanto a tu madre». Esos ojos. Aurora tenía exactamente los mismos ojos. Ya no pude contenerme más. Las lágrimas brotaron por mi rostro. Alfred agarró mi mano con fuerza y comenzó a hablar con una voz ronca y laboriosa, forzando cada palabra. Me contó que cuando él tenía 25 años, acababa de regresar de Europa para hacerse cargo del imperio familiar. Aurora era una doncella de 20 años, hermosa, gentil, siempre sonriente. Se enamoraron profundamente en secreto dentro de estos mismos muros. Tardes robadas en el jardín de rosas, noches escondidos en la antigua biblioteca. Su amor ardía con ferocidad, pero estaba prohibido desde el principio. Cuando sus padres, el señor y la señora Beilstone, lo descubrieron, inmediatamente despidieron a Aurora y la desterraron a un rancho remoto en Montana, cortando todo contacto. Alfred se vino abajo y la buscó por todas partes, pero en vano. Pensó que se había ido para siempre. Hace 4 años, cuando los médicos le dijeron que tenía cáncer de pulmón terminal, el mayordomo Charles finalmente reveló la verdad. Más de 1 año después de ser expulsada, en una noche tormentosa, Aurora había regresado a la finca con un bebé de solo unos meses. Dejó al infante, a mí, en una canasta de mimbre en la puerta con una carta escrita a mano. «Esta es la sangre de Alfred Beilstone. Por favor, cuiden de nuestro hijo». Luego desapareció para siempre. Nadie supo a dónde fue o si estaba viva o muerta. El mayordomo, aterrorizado al encontrar un bebé en la puerta, no se atrevió a llevarme con Alfred. En cambio, siguió el protocolo y lo reportó a los Beilstone mayores. Ellos no querían que su hijo supiera de mi existencia. Así que, secretamente, me colocaron con una familia pobre en Fresno, enviaron pagos mensuales para mantenerlos callados y ordenaron que la verdad nunca se revelara. Mi padre hizo una pausa, jadeando por respirar, con los ojos enrojecidos. Apretó mi mano con más fuerza. Cuando Charles me lo contó, creí que había muerto y vuelto a la vida. No sabía que tenía un hijo. Una vez que supe la verdad, contraté gente para buscar en cada orfanato y registro de adopción. Tomó años, pero finalmente te encontramos hace solo semanas. Sollozó como un niño. Lo siento, hijo. No sabía que no estuve allí para ti. No pude protegerte a ti ni a tu madre. Al escucharlo todo, mi corazón se retorció. Rabia hacia sus padres que nos habían separado. Lástima por el hombre moribundo frente a mí. Dolor por 30 años de mentiras y por ser tratado como una carga. Y miedo. Miedo de que esto solo fuera un sueño del que despertaría solo otra vez. Alfred se secó las lágrimas, su voz débil pero resuelta. Quiero reclamarte como mi hijo, Everett. Quiero enmendar el error, aunque solo me queden meses o semanas. Quiero que lleves el apellido Beilstone. Quiero que tengas todo lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Lo miré, con el corazón tan caótico que apenas podía respirar. Me levanté, con la voz entrecortada. Yo necesito tiempo. Todavía no sé cómo procesar todo esto.
Él asintió, con lágrimas que aún caían. Lo entiendo, pero por favor regresa. No me queda mucho tiempo, hijo. Solo quiero estar contigo los días que me queden. Salí de la habitación, con las piernas pesadas como plomo. Charles me guió de regreso a través del interminable pasillo, más allá de pinturas invaluables y jarrones antiguos que podrían haber comprado mi antigua vida 100 veces. Cuando salí, me di cuenta de que había estado llorando todo el tiempo. Me senté en la camioneta, agarrando el volante, viendo cómo la enorme finca desaparecía detrás de los pinos. Había encontrado mi origen, pero la respuesta aún pendía en el aire. En los días que siguieron, viví como un sonámbulo. Volví a mi viejo motel en las afueras de Jackson Hole. Cada noche me acostaba mirando al techo agrietado, repitiendo cada palabra que Alfred había dicho, cada lágrima que había rodado por su rostro. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. La culpa no era suya. Él también fue una víctima. Una víctima de sus propios padres, de su obsesión por el estatus, de secretos enterrados durante 30 años. Los verdaderos culpables eran los que nos habían separado, no el padre moribundo que yacía allí esperándome. Y entonces empezó a llamar. La primera vez fue la tarde siguiente a nuestro encuentro. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Contesté y esa familiar voz ronca se escuchó. Everett, ¿ya te dormiste? Solo quería escuchar tu voz un momento. Guardé silencio unos segundos, luego respondí, no estoy dormido. ¿Pasa algo, papá? Desde ese día, llamó todos los días, a veces 2 o 3 veces. Preguntaba qué había comido, si dormía bien, si el clima de Wyoming estaba muy frío ese día. La primera vez, envió dinero, $5,000 transferidos directamente a una cuenta que no había tocado en años, junto con un mensaje, no lo rechaces, hijo. Solo quiero compensar aunque sea un poco lo que deberías haber tenido siempre. Pensé en devolverlo, pero luego recordé mi estómago vacío y la renta que casi vencía. Lo guardé, y eso dolía. Esa preocupación, aunque tardía, era tan genuina que derritió algo dentro de mí. Nadie se había preocupado así por mí. Si había comido 3 comidas, si estaba abrigado, si me cuidaba. Britney lo había preguntado, pero solo cuando aún me necesitaba. Mis padres adoptivos nunca lo hicieron. Empecé a visitarlo con más frecuencia. Al principio, 1 vez por semana, luego 3 o 4 veces. Me sentaba junto a su cama de hospital y le contaba sobre la infancia pasada siendo despreciado. Sobre dormir en el sofá porque Finn había tomado mi habitación, sobre que me llamaran parásito frente a los familiares. Le conté sobre la partida de Britney, sobre Cena, a quien extrañaba tanto que me volvía loco. Alfred escuchaba sin interrumpir, solo apretándome la mano con fuerza. A veces lloraba abiertamente. A veces giraba la cabeza para que no lo viera secarse las lágrimas. Lo siento, hijo, repetía como un rezo. Debería haberte encontrado antes. Poco a poco me acostumbré a la finca, a que Charles se inclinara cada vez que llegaba, al aroma a pino y rosas en los pasillos, a tener comida caliente y deliciosa esperándome, aunque me quedara solo unas horas. Empecé a sonreír más, a dormir mejor, y por primera vez en años me sentí verdaderamente amado. Pero la paz no duró. Una tarde de finales de otoño, salí de la finca más tarde de lo habitual. Alfred se había quedado dormido después de su medicamento para el dolor. Besé su frente suavemente y salí en silencio. Al entrar en el gran vestíbulo de mármol, me quedé paralizado. 2 personas estaban de pie en el centro. La mujer tendría unos 55 años, con el cabello perfectamente rizado y teñido de rubio dorado, cubierta de joyas brillantes, vistiendo un vestido de diseñador que ceñía su figura aún esbelta. Esa era Magnus Beilstone, la esposa legal de Alfred. A su lado estaba Knox, mi medio hermano. Tendría unos 28 años, alto, de una belleza fría, con una chaqueta de cuero cara y un Rolex que relucía en su muñeca. Ambos se volvieron y me miraron como si fuera una mosca que había entrado en un banquete real. Magnus sonrió, una sonrisa tan falsa que me erizó la piel. «Oh,
Este debe ser Everett, ¿verdad? El hijo sorpresa de mi esposo. Knox cruzó los brazos, escaneándome de la cabeza a los pies como si tasara chatarra en un mercadillo. Asentí con rigidez. Soy Everett. Hola, señora. Hola. Magnus se acercó, su pesado perfume era sofocante. Así que, según oí, eres el hijo biológico de Alfred. ¡Qué shock! Y apareces justo cuando está más enfermo. ¡Qué milagroso! Su voz goteaba miel, pero cada palabra era una aguja. Knox esbozó una sonrisa burlona y añadió, «Exacto, mamá. Debe haber estudiado muy bien el historial médico de papá para elegir este momento perfecto para hacer el papel de hijo perdido, ¿eh? La fortuna Veilstone es enorme. ¿Quién no querría un pedazo?» La sangre me subió a la cara, pero me forcé a mantener la calma. No vine por el dinero. Solo quería saber quién es mi verdadero padre. Magnus soltó una risa aguda y tintineante que resonó en el salón. Por supuesto, nadie admite nunca que está aquí por el dinero. Eres igual que tu madre, ¿verdad? Ella también sabía exactamente cuándo colarse. Knox se acercó, con voz baja y amenazante, «Escucha, palurdo. Mi papá se está muriendo. Deja de molestarlo. Si quieres efectivo, di tu precio. Te pagaré para que desaparezcas y nos ahorres el drama lacrimógeno de padre e hijo». Apreté los puños, con la voz temblorosa de rabia. «No quiero tu dinero. Quiero a mi padre». Magnus respondió con desdén, «¿Tu padre? ¿Estás seguro de eso? ¿O eres solo un bastardo tratando de agarrar una parte?» No pude responder, se me cerró la garganta, con los ojos ardientes. Di la vuelta y salí del salón, perseguido por los tacones altos de Magnus y las risas burlonas de Knox. Me senté en mi camioneta, con las manos temblando en el volante, lágrimas cayendo sobre él. Sabía que no pertenecía aquí, pero no esperaba que fueran tan viciosos. Y eso era solo el comienzo. Unos días después, cada trabajo eventual que tenía desapareció súbitamente. El capataz de construcción para el que solía trabajar llamó, «Lo siento, Everett. Ya no puedo contratarte». Alguien llamó y me amenazó. El lavado de autos, el diner, los trabajos de mudanza, todos me rechazaron. Estaba desempleado otra vez. Luego empezaron las llamadas anónimas. Una voz masculina extraña, distorsionada por un cambiador de voz. «¿Crees que eres listo? Vete de Jackson Hole o te arrepentirás». Algunas noches escuchaba un auto pasar lentamente frente al motel, los faros barriendo mi ventana como un reflector. Lo peor llegó una noche de lluvia torrencial. Acababa de llegar a mi habitación cuando alguien empezó a golpear la puerta. La abrí. Knox estaba allí, empapado, con la cara enrojecida por el alcohol. Empujó la puerta y entró a la fuerza, a pesar de mis protestas, gritando lo suficientemente fuerte para que todo el pasillo lo oyera. «Mendigo. ¿Quién diablos te crees que eres para entrar en la casa Veilstone? Bastardo. Solo sirves para chuparle la sangre a un moribundo». Los vecinos asomaron la cabeza. Quería hundirme en el suelo de la vergüenza. Intenté empujarlo fuera. «Sal. Deja de hacer escándalo». Se rió fuerte y me señaló la cara. «Escucha, basura. Corta todo contacto con ese viejo ahora mismo. Vete de Jackson Hole. Si no lo haces, haré que te golpeen hasta la muerte, quemaré tu camioneta. Me aseguraré de que no te quede ningún lugar para vivir. ¿Entendido?» Destrozó la única lámpara de la habitación y salió furioso, dejándome de pie entre los fragmentos de vidrio y las miradas curiosas de todo el pasillo del motel. Me desplomé en el suelo, con la cabeza dando vueltas. Podía huir, volver a California, retomar mi vieja vida, olvidarlo todo. Pero entonces pensé en Alfred, el padre que me esperaba todos los días, cuyos ojos se iluminaban en el momento en que yo entraba en la habitación. No iba a huir más. Ya me habían echado mi familia adoptiva, me había abandonado mi esposa y me había rechazado el mundo. Creía que estaba acostumbrado a que me apartaran. Pero esta vez no. Esta vez, tenía un padre verdadero que me necesitaba, y no dejaría que Magnus o Knox me lo quitaran otra vez, sin importar el costo. Por primera vez en mi vida,
alguien me llamaba hijo sin rastro de desprecio, y me quedaría. Decidí quedarme en Jackson Hole. Dejé el motel ruinoso y alquilé un pequeño apartamento de una habitación en las afueras, lo suficientemente cerca como para conducir a la finca todos los días. Alfred se debilitaba día a día, pero cada vez que llegaba, se esforzaba por sentarse, tomaba mi mano y sonreía. Hablábamos durante horas sobre los viajes que había soñado pero nunca realizó. Sobre mi madre, sobre los arrepentimientos que más le pesaban. Ya no mencionaba a Magnus o a Knox. Rara vez aparecían. Y cuando lo hacían, se quedaban en la puerta mirándolo con ojos fríos como si fuera un activo a punto de vencer. Aprendí lentamente cómo se sentía ser amado. Ya no tenía que contar cada centavo antes de comprar una taza de café. La cena preparada por el chef de la finca siempre estaba caliente y abundante. Y por primera vez en mi vida, podía quedarme dormido sin temer lo que pudiera traer el mañana. Alfred me presentó a todo el personal como su hijo. Y en esos momentos realmente sentí que el nombre Beilstone me pertenecía, aunque aún no estuviera escrito en ningún documento oficial. Pero esa frágil felicidad duró solo 6 semanas más. Una mañana de principios de invierno, con el cielo gris y copos de nieve cayendo ligeramente. Mi teléfono sonó a las 6 en punto. Era Charles. Su voz temblaba. «Everett, ¿puede venir ahora mismo?» El señor tuvo un infarto a las 5 de esta mañana. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero... No escuché el resto. Dejé caer el teléfono, corrí hacia la camioneta, todavía en pijama, y aceleré por las carreteras heladas como un loco. Cuando llegué, el pasillo estaba lleno de gente de bata blanca y el interminable pitido de las máquinas. Parker Price estaba allí, con el rostro pálido, y puso una mano en mi hombro. «Lo siento mucho, Everett». Se fue en paz, sin dolor. Me quedé congelado en medio del frío pasillo de mármol. Solo ayer me había llamado a las 10 de la noche, con la voz débil, pero llena de esperanza. «Ven mañana, hijo. Quiero contarte sobre la primera vez que conocí a tu madre». 10 horas después, se había ido para siempre. Entré en la habitación, me arrodillé junto a la cama y tomé su mano, ya fría. Lloré sin sonido, con el pecho aplastado como si alguien estrujara la vida fuera de mí. El padre que había encontrado después de 30 años, la única persona que me había amado incondicionalmente, me había sido arrebatado en el momento en que apenas había aprendido a llamarlo papá. El funeral se celebró 4 días después, extravagante y gélido, al verdadero estilo Beilstone. Magnus dirigió todo con la precisión de una directora ejecutiva. Un ataúd de nogal incrustado con madreperla. Miles de lirios blancos traídos de Holanda. Una orquesta sinfónica completa interpretando el Requiem de Mozart. Invitados compuestos enteramente por la alta sociedad de Wyoming y Nueva York que llegaban en jets privados. Paparazzi apiñados fuera de las puertas. Destellos de cámaras disparando sin parar. Me quedé en la última fila, vistiendo el único traje negro que Alfred le había encargado a Charles que me hiciera a medida. No se me permitió sentarme con la familia. Magnus le había dicho claramente a Parker: «No dejes que esa cosa se acerque al ataúd». Me limité a mirar en silencio su retrato, la sonrisa gentil que había llegado a conocer en esos pocos meses, mis propios ojos rojos de llorar cada noche. Cuando llegó el momento de colocar las flores, me acerqué llevando un ramo de rosas blancas, del tipo que a mi madre le encantaba, me había dicho. Las coloqué y susurré: «Te amo, papá». Al instante, la voz aguda de Magnus resonó desde la primera fila, lo suficientemente fuerte para que toda la capilla la oyera. «Vaya, mira eso. El último error de Alfred también sabe actuar». Knox resopló y añadió: «Tu madre era una sirvienta, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, sabiendo exactamente cuándo atacar». Toda la capilla quedó en silencio. Luego comenzaron los cuchicheos. Todos se volvieron a mirarme. Curiosidad, desprecio, lástima, todo mezclado. La rabia me recorrió. La sangre me latía en los oídos. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Pero recordé sus últimas palabras para mí:
No dejes que ellos te hagan perder la compostura, hijo. Vales mucho más que ellos. Tragué mis lágrimas, me di la vuelta y volví a mi rincón, despidiendo a mi padre en un doloroso silencio. Unos días después, mientras aún me ahogaba en un vacío sin fondo, mi teléfono sonó de nuevo. Era Parker Price. Everett, necesitas venir a mi oficina. Se trata del testamento del señor Alfred. Mañana, a las 10. Dudé 3 días completos. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de no recibir nada. Aterrorizado de ser humillado una vez más por Magnus y Knox frente al mundo. Pero entonces pensé, tengo que saberlo. Tengo que saber si el amor de mi padre era real o solo la fantasía de un viejo solitario al final de su vida. En el día señalado, me puse el traje negro del funeral y conduje hasta el reluciente rascacielos de cristal en el centro de Jackson Hole. El ascensor me llevó al piso 28. Cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias, Magnus y Knox ya estaban sentados, con rostros de piedra. Me miraron como si un virus acabara de entrar en su laboratorio. Parker Price se puso de pie. Su voz era calmada, pero transmitía una autoridad absoluta. Por favor, tome asiento, Everett. Vamos a comenzar. Abrió un sobre rojo sellado y sacó una gruesa pila de documentos notariados con sellos judiciales. Luego comenzó a leer, cada palabra clara y deliberada. Yo, Alfred James Veilstone, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Legado la totalidad de mis acciones de control en el grupo Veilstone, todas las propiedades inmobiliarias en Wyoming, Colorado, California y Nueva York, todas las cuentas de inversión, fondos fiduciarios, tierras y propiedades personales, con un valor total estimado de $2.100 millones estadounidenses, a mi hijo biológico, Everett Rowe, nacido el 14 de septiembre de 1994, que reside actualmente en Jackson Hole, Wyoming. Everett Rowe es mi único heredero legal. A mi esposa, Magnus Veilstone, y a mi hijo Knox Veilstone les dejo las 2 residencias en Aspen y Palm Beach, junto con $50 millones en efectivo, como gesto de gratitud. Me quedé inmóvil, con los oídos zumbando, sin poder creer lo que acababa de escuchar. 2.100 millones. Todo el imperio Veilstone para mí. Magnus se levantó de un salto, su silla cayendo hacia atrás, y chilló, «¡Falso! Esto es una falsificación descarada». Él tenía Alzheimer. ¿Cómo podía estar en sus cabales? Ese pobre de la calle lo manipuló. Knox se abalanzó hacia mí, con la cara púrpura, el cuello de la camisa desabrochado, gritando y señalándome con el dedo en la cara. Tú, sucio parásito sin dinero. ¿Te atreves a robar la fortuna Veilstone? Te mataré. Juro que te haré arrepentir de haber nacido». Agarró una pila de archivos de la mesa y los arrojó contra mi rostro. Los papeles volaron por todas partes. Magnus se lanzó sobre Parker, agarrando sus solapas y chillando, «Destruya este testamento falso ahora mismo. Demandaré hasta el fin de los tiempos». La habitación estalló en caos. Otros abogados saltaron y sonó la alarma. La seguridad entró corriendo para separarlos. Yo me quedé perfectamente quieto, mirando directamente a los ojos de Knox y Magnus. Ya no tenía miedo. Parker Price se soltó de Magnus, su voz cortando el ruido como una cuchilla. «Señora Veilstone, señor Knox, compórtense. Este testamento se ejecutó hace 3 meses, firmado por el señor Alfred en presencia de 2 testigos independientes, y fue validado la semana pasada por la Corte Suprema de Wyoming. El señor Alfred estaba plenamente competente. Tenemos registros médicos completos, testimonios en vídeo y evaluaciones psiquiátricas». Encendió el proyector. El vídeo comenzó. Alfred, frágil pero de ojos claros, sentado en su sillón, hablando con firmeza. «Sé que me estoy muriendo, y quiero corregir el mayor error de mi vida, abandonar a mi hijo. Everett Rowe es mi única y verdadera sangre. Todo lo que poseo le pertenece a él». Magnus se puso blanca. Knox se quedó con la boca abierta, sin palabras. Parker apagó el proyector, con la voz helada.
Esta reunión ha terminado. Cualquier disputa se resolverá en los tribunales. Magnus giró una última vez, señalándome directamente. ¿Crees que has ganado? Haré que desees no haber nacido. Lo juro. Salieron furiosos, el taconeo y los insultos resonando por el pasillo. Yo permanecí sentado, inmóvil. Parker puso una mano en mi hombro. Felicidades, Everett. Ahora es el dueño de Veilstone. No sonreí. Solo susurré. Él me dio algo mucho más grande que el dinero. Me dio la sensación de ser el hijo de alguien. Pero cuando salí del edificio y el viento cortante de Wyoming me golpeó el rostro, supe que la guerra real apenas comenzaba. En los días que siguieron, viví en un extraño estado de agitación interior. Una parte de mí estaba tan feliz que dolía, abrumado por saber que mi padre realmente me había amado lo suficiente como para entregarme todo lo que había construido en su vida. Me había elegido a mí, aunque fuera tarde, aunque solo fuera por unos pocos meses. Pero el resto de mí estaba tan ansioso que apenas podía dormir. Conocía a Magnus y a Knox. No eran del tipo de personas que aceptaban la derrota y desaparecían en silencio. Eran depredadores heridos y yo era el que los había herido. La pantalla se iluminó y la voz de mi padre llenó la sala del tribunal. Quiero dejarle todo a Everett, mi hijo, porque perdí 30 años de su vida. Había docenas de esas grabaciones, cada una acompañada de una declaración jurada notariada de Parker y de la asistente personal de Alfred. Todo demostraba más allá de toda duda que el testamento reflejaba la intención genuina y no coaccionada de Alfred. Luego fue el turno de la defensa. El abogado principal de Magnus y Knox se puso de pie, con la voz estridente por la acusación. Su señoría, mis clientes sostienen que Alfred Veilstone fue manipulado mentalmente en sus últimos días. El demandante, Everett Rowe, apareció en el momento preciso en que el señor Veilstone era más vulnerable y explotó sus emociones para forzar la creación de este testamento. Me señaló directamente, con la voz elevándose. Este es un abusador de ancianos que se aprovechó de la enfermedad de un moribundo para robar su fortuna. Knox se levantó sin permiso y gritó, «Es un estafador. Mató a mi padre para quedarse con su dinero». La sala del tribunal estalló en ruidos. Apreté los puños bajo la mesa, clavándome las uñas en las palmas para mantenerme calmado. Parker puso una mano firme en mi hombro y susurró, «Everett, mantén la calma». Su abogado exigió que el testamento fuera reexaminado en su totalidad. La jueza Grant echó un vistazo a los archivos e inmediatamente negó con la cabeza. Solicitud denegada. Todos los documentos fueron notariados correctamente por un funcionario estatal, presenciados por personas vivas y grabados en vídeo en el momento de la firma. No existe base legal para dudar. Cayó un pesado silencio. Se podía oír el tic-tac del reloj de la pared. La jueza Grant revisó el archivo una última vez, luego alzó la vista. Su voz resonó en la sala. Habiendo examinado todas las pruebas, testimonios y documentación, este tribunal falla que el último testamento de Alfred James Veilstone es totalmente válido. El señor Everett Rowe queda por tanto declarado el único heredero legal de toda la herencia Veilstone. El mazo cayó con un golpe seco, como un trueno que pone fin a una tormenta. Magnus se desplomó en su silla, con el rostro desprovisto de color, agarrándose el pecho y jadeando. Knox golpeó la mesa con el puño, con las venas del cuello hinchadas, el rostro carmesí de rabia. Pero no pudo hacer nada. El fallo estaba registrado, era permanente, irreversible. Fuera del tribunal, la prensa estalló como fuegos artificiales. Los titulares recorrían las pantallas de televisión y las redes sociales. El imperio Veilstone cae en manos del hijo oculto durante 30 años. Herencia invertida, de trabajador de almacén a multimillonario. Hijo ilegítimo derrota a familia de magnates. Me abrí paso entre el enjambre de reporteros que se abalanzaban como lobos, sin responder a ninguna pregunta. Parker me dio una palmada en el hombro. «Ganaste, Everett». Solo asentí. Por dentro, no sentía victoria. Conduje de regreso al viejo apartamento destartalado que había conservado. Me senté junto a la ventana,
mirando en silencio la pequeña calle donde la nieve derretida goteaba de los tejados y la débil luz primaveral caía sobre las tablas del suelo desgastadas. De un hombre sin hogar y sin nada, me había convertido en el dueño de una fortuna de 2100 millones de dólares. Pero no había ni una sola chispa de alegría en mi corazón. Solo veía una cruel verdad. Cada tragedia, desde el odio familiar, la muerte de mi padre, hasta esta sangrienta guerra legal, había brotado del dinero y de la codicia sin fondo de los seres humanos. Mi padre había muerto simplemente porque quería enmendar un error del pasado. Yo casi había muerto simplemente porque quería aferrarme al último amor que él me dio. Y Magnus y Knox lo habían perdido todo simplemente porque no podían aceptar un simple hecho: la sangre no se puede comprar con dinero. Miré por la ventana y me susurré a mí mismo: «Papá, gané». Entonces, ¿por qué siento que perdí? 3 días después del juicio, ya no quería tener nada que ver con el apellido Beilstone. Nada que ver con esas cifras de 9 dígitos que pesaban sobre mis hombros. Nada que ver con las miradas indiscretas de extraños cada vez que salía a la calle. Me reuní con Parker Price por última vez en su oficina de Jackson Hole. Se lo dije claramente: quiero vender todo. Las acciones de la empresa, los bienes inmuebles, los fondos de inversión. Véndalo todo. Parker me miró durante un largo rato, luego asintió. ¿Estás seguro? Este es un imperio completo. Esbocé una leve sonrisa. Ese imperio mató a mi padre. No lo necesito. La venta se realizó rápidamente. Los grandes inversores acudieron como tiburones a la carne fresca. En 6 meses, todo lo que quedaba era una enorme pero limpia pila de efectivo, suficiente para vivir 10 vidas sin tener que trabajar nunca más. Pero eso no era lo que yo quería. Quería empezar de nuevo con mis propias manos. Me fui de Wyoming sin mirar atrás. Conduje mi vieja camioneta, la que conservé, aunque ahora podía comprar una flota de superdeportivos, hacia el oeste, hacia la costa de Oregón. Elegí un pequeño pueblo llamado Cannon Beach, donde el océano Pacífico azota la orilla día y noche, y la niebla matutina envuelve todo en una suave manta que oculta el pasado. Compré una pequeña casa de cedro en una colina con vista al mar. 2 dormitorios, una sala de estar, una cocina abierta y una amplia terraza de madera, justo lo suficiente para que un hombre que una vez lo perdió todo encontrara la paz nuevamente. Abrí una empresa de renovación y reparación de viviendas. El nombre era simple: Renovaciones Roux e Hija, porque sabía que algún día Cena volvería a casa conmigo. Hacía todo yo mismo: construir muebles, pintar paredes, colocar pisos, arreglar porches. Las primeras semanas, mis manos se ampollaron con la sierra eléctrica y me dolía la espalda de tanto cargar. Pero era feliz. Verdaderamente feliz. Me ganaba la vida con el sudor y mi propia fuerza, no con números en un papel. La gente del pequeño pueblo gradualmente me fue conociendo. El tipo nuevo, buen trabajo, no habla mucho. Le sonreía, compartía una cerveza después de los trabajos y, por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar. La vida sencilla junto al mar me fue curando poco a poco. Por las mañanas me despertaba temprano, preparaba café negro y me sentaba en la terraza a escuchar las olas. Por las tardes, paseaba por la playa, recogía conchas, dejaba que el viento salado se llevara los recuerdos dolorosos. Por la noche, dormía profundamente. Ya no tenía pesadillas sobre Magnus, Knox o cartas amenazantes. Aprendí a vivir lentamente de nuevo. Aprendí a perdonarme para siempre por haber creído que no merecía ser amado. Entonces, una tarde de otoño, con las hojas tornándose doradas, llegué a casa cubierto de serrín. Vi un coche viejo aparcado frente a la verja. Mi antigua familia salió del coche. Reed, Cora y Finn. Se veían más delgados, desgastados, con la ropa raída, los rostros demacrados por los tiempos difíciles. En el momento en que Cora me vio, rompió a llorar y corrió a abrazarme. «Everett, hijo mío, lo siento mucho». Reed estaba detrás de ella, con los ojos rojos, la voz quebrada. «Hijo, estábamos equivocados. Hemos pasado por momentos muy duros. La casa fue embargada. Por favor, ayúdanos». Finn forcejeó una sonrisa incómoda y me dio una palmada en el hombro. «Hermano mayor, ahora eres rico.
Invierte en un par de mis grandes proyectos. Tengo ideas de negocios geniales. Solo necesito un poco de capital inicial. Me quedé quieto y los miré. Sin ira, sin odio, solo distancia. Escuché a Cora sollozar sobre sus deudas, sobre las enfermedades de Reed, sobre las adicciones al juego de Finn. Cuando terminaron, simplemente negué con la cabeza. Dejé de ser su hijo el día que me echaron como a un perro callejero. Ya no tengo nada que ver con la familia Rowe. Por favor, váyanse. Cora lloró más fuerte. Reed miró al suelo. Finn murmuró maldiciones entre dientes. Volvieron al coche y se alejaron. Me quedé en el jardín sintiendo una extraña ligereza. Esa puerta estaba cerrada para siempre. Unos días después, otro coche se detuvo. Britney bajó sosteniendo la mano de Cena. Mi niña había crecido tanto. Pelo largo, ojos grandes y redondos, mirándome con asombro. Britney bajó la cabeza, con la voz temblorosa. Me equivoqué, Everett. Destruí nuestra familia. Ella necesita a su papá. Yo te necesito a ti. Miré a la mujer que una vez fue mi esposa, que me abandonó cuando estaba en mi punto más bajo. Solo sentí distancia, como mirar a alguien de una vida pasada. Siempre necesitaré a Cena, dije lentamente. Pero ya no te necesito a ti. Tú elegiste irte cuando no tenía nada. Ahora lo tengo todo y sigo sin necesitar a alguien que me dio la espalda. Britney contuvo los sollozos, con lágrimas corriendo por su rostro. Cargó a Cena y se alejó avergonzada. Pero unos días después volvió. Esta vez no dijo nada, solo me puso a Cena en brazos y se alejó con frialdad, casi huyendo. Cena me miró, con una vocecita. «Papi». La abracé fuerte, con lágrimas cayendo en su pelo rizado. «Estoy aquí, cariño. De ahora en adelante, solo somos tú y yo». La llevé adentro. Le enseñé a escuchar el océano, a coleccionar conchas, a entender que el amor no se puede comprar con dinero. Ella sonreía más, dormía mejor, y yo encontré mi razón para vivir de nuevo. Cerré todas las puertas al pasado. La familia adoptiva, la exesposa, los pleitos, los rencores. Ya no cargaba con el odio. Vivía solo para el presente. Para las mañanas llenas del sonido de las olas, para la risa brillante de Cena resonando en la pequeña casa de madera, para los días pasados trabajando con mis propias manos, con el sudor goteando sobre pisos recién puestos que olían a pino. La nueva vida encontró lentamente su ritmo. Mi empresa de renovaciones ganó reputación, no por anuncios llamativos, sino por las casas antiguas que devolvía la vida. Nuevas tejas, ventanas relucientes, paredes pintadas con colores cálidos. Corría la voz entre los locales. Ese tipo, Everett, en Cannon Beach, buen trabajo, nunca cobra de más. Sonreía cuando lo oía. No necesitaba ser más rico. Solo necesitaba lo suficiente. Una noche de invierno, después de que Cena se durmiera, me senté junto a la chimenea con una taza de chocolate caliente. Abrí un viejo cuaderno y escribí un solo nombre, Alfred Bailstone. Decidí apartar una parte de la herencia, no demasiado, solo lo suficiente para que el fondo funcionara de manera sostenible durante décadas, y creé la Fundación Alfred Bailstone. Apoyaría a niños huérfanos y jóvenes abandonados por sus familias, de la misma manera que yo una vez fui un niño sin padres, tratado como una carga. No hubo un lanzamiento grandioso, ni prensa, ni fotos glamurosas. Lo hice en silencio porque sé que esos niños acurrucados en los rincones de los orfanatos, esos jóvenes que deambulan por las calles, no necesitan flashes de cámaras ni largos discursos. Necesitan dinero para la matrícula, 3 comidas al día, un techo temporal y solo una persona que les diga, no estás solo y no eres despreciable. A menudo llevaba a Cena conmigo en los viajes de caridad. Ahora tenía 7 años, y sus ojos brillaban cada vez que veía a niños más pequeños. Condujimos hasta Portland, Salem, los rincones olvidados de Oregón que las noticias rara vez mencionan. Cena envolvía regalos con sus propias manos, abrazaba a extraños y me preguntaba con su vocecita seria, «Papi, ¿por qué ellos no tienen mamá y papá?» La abrazaba fuerte y respondía, «Porque la vida no siempre es justa, cariño, pero podemos hacerla un poco más justa». Quería que creciera con un corazón que se conmoviera por los demás.
La compasión, esa es la mayor herencia que puede llevar consigo en la vida, no los números en una cuenta bancaria. Una fresca mañana de otoño, con las hojas de arce ardiendo en rojo a lo largo del camino, llevé a cena a Jackson Hole por primera vez. Visitamos el cementerio donde descansa mi padre. La lápida de Alfred Beilstone se alzaba en silencio bajo viejos pinos. Solo estaba grabado su nombre en una línea simple. Un padre que encontró a su hijo. Coloqué un ramo de rosas blancas, la flor que él dijo que más amaba mi madre. Luego me senté en la hierba, pasando la mano por la fría piedra. Cena se acurrucó en mi regazo y susurró: ¿Este es el abuelo? ¿Puede verme desde el cielo? Sonreí, con lágrimas rodando por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sí, cariño. Está sonriendo en este momento. De pie ante su tumba, le agradecí en silencio. Le agradecí por tener el valor de buscarme y aceptarme. Le agradecí por darme lo más precioso que nunca había conocido, la sensación de ser amado incondicionalmente, sin juicios, sin comparaciones, sin desprecio. Los recuerdos dolorosos del pasado, ser regañado, despreciado, llamado basura, ya no me quebraban. Se habían convertido en lecciones que me enseñaron el verdadero valor de la bondad y de tratar a los demás con el respeto que una vez anhelé. Me di cuenta de una verdad simple pero profunda: el dinero puede comprar casas, coches, poder, incluso el miedo de los demás. Pero nunca puede comprar la sinceridad. Nunca puede comprar una familia que se ame de verdad. Magnus y Knox lo perdieron todo porque creyeron que el dinero lo era todo. Y yo, aunque una vez no tuve nada, ahora tengo todo lo que importa: una niña que se ríe cada mañana, un hogar lleno del sonido del océano y una conciencia tranquila. Le enseño a Cena eso cada día. Cuando ella pregunta: «Papi, ¿por qué no compramos una casa más grande o más juguetes si somos ricos?», la abrazo y le digo lentamente: «Lo que te hace fuerte no es cuánto dinero tienes, sino cuánto has pasado y aún así has mantenido un corazón amable que no lastima a los demás». Mirando hacia atrás en el camino que he recorrido, la traición, el abandono, la humillación, el desprecio, y luego, de repente, heredar un vasto imperio, entiendo que cada caída fue una lección. Cada herida me condujo a donde necesitaba estar. Sin esos días oscuros, nunca habría apreciado esta paz. Sin esas lágrimas, nunca habría sabido cómo enjugarlas de otro. Si hay alguien ahí fuera escuchando mi historia, un niño acurrucado en un orfanato, un hombre recién abandonado por su esposa, un hijo recién repudiado por su familia, permítanme decir esto: nunca subestimes tu propio valor. Nunca dejes que las personas que no te aman definan tu vida. Pueden quitarte todo lo material, pero nunca podrán quitarte tu capacidad para volver a levantarte. Tu capacidad para elegir la bondad. Tu capacidad para amarte a ti mismo. Al final, tomo la mano de Cena y camino por la playa frente a nuestra casa. Las olas lamé suavemente nuestros pies. El atardecer pinta el cielo y el mar de un color carmesí. Cena corre y se ríe. Las conchas marinas brillan a la luz de la tarde. Me detengo, respiro el aire salado, el aroma de la libertad, el aroma de la paz. He dejado atrás todo el dolor. Delante de mí, solo hay amor, bondad y las personas que realmente merecen un lugar en mi vida. Y sé que, sin importar lo que la vida traiga, nunca volveré a perderme a mí mismo.